Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, todo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, there's none like you. Our God is greater, our God is stronger, our God is higher than any other. Our God's a healer, He's awesome in power. Our God, oh, our God is greater, our God is stronger, our God is higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Amén. Levante esas palmas fuerte a nuestro Dios. Si Él está con nosotros, nada ni nadie nos puede vencer. Dele fuerte ese aplauso al Señor.
Tú eres grande y maravilloso y por eso, Señor, te damos toda la gloria. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. El bautismo es un momento sagrado, un acto de fe y obediencia que refleja nuestra decisión de seguir a Cristo. Es un símbolo de una vida renovada, donde declaramos públicamente que somos hijos de Dios. Así como Jesús fue bautizado, Él nos invita a dar este paso como muestra de nuestra fe y compromiso con su amor eterno. La pastoral de nuestra iglesia nos explicará bíblicamente todo lo que necesitamos saber para tomar esta decisión. También es un gozo presentar a nuestros niños delante del Señor, donde los padres comprometen la vida de sus hijos ante Dios, pidiendo su guía y bendición para ellos. Es un momento especial que refleja nuestra confianza en Dios y nuestra fe en su propósito para las próximas generaciones. La presentación de niños se llevará a cabo únicamente durante la tercera reunión en las instalaciones de nuestra iglesia. Te invitamos a ser parte de estas celebraciones de fe y unidad. No pierdas la oportunidad de vivir estos momentos que marcarán tu vida y la de tu familia. Charla de preparación a las 7 de la noche en Facebook y YouTube. Te esperamos. Amada familia, que Dios bendiga este tiempo de poder meditar en la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cuál es el secreto de la fuerza inquebrantable. Y ya va a ver usted por qué. Le pido que abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4:13 es un pasaje muy especial. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amada iglesia, hoy nos detenemos ante uno de los pasajes más brillantes definitivamente de las Escrituras, pero a la vez ante uno de los pasajes, yo diría, trágicamente incomprendidos dentro de la teología popular. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, este versículo adorna miles de biografías en las redes sociales, tarjetas, usted puede ver en los parachoques de los autos, ahí puestos como sticker, en camisetas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta puede ver en una taza de café, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el mundo lo ha tomado y lo ha moldeado a su propia imagen este pasaje. Y tal vez tú estés dentro en este caso, convirtiendo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en un eslogan de superación personal. Es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En una manera, ¿sí?, de mantener un pensamiento positivo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O incluso en una especie de amuleto místico para garantizar el éxito material, el éxito en los negocios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La victoria en los deportes, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así nos han hecho creer que este versículo prácticamente es como un cheque en blanco firmado por Dios para cumplir cada uno de nuestros caprichos y ambiciones humanas. Entonces, ¿qué decimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a comprar 3 carros. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer tal negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hermanos amados, cuando despojamos a la Escritura de su contexto, usted sabe, lo único que nos queda es un pretexto. Así que para entender el verdadero impacto de estas palabras, iglesia,
Debemos viajar en el tiempo y cambiar radicalmente nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, él, una vez más, él no está escribiendo esta carta, ¿sí?, desde algún hotel de lujo, desde el monte del triunfo, en alguna competencia, desde la comodidad de alguna villa romana. Ni siquiera el apóstol Pablo está disfrutando de los beneficios del ministerio, de las regalías de un ministerio próspero. Pablo escribe esta carta bajo el peso del frío y de la humedad de una prisión en Roma. Hermanos queridos, qué importante es que como iglesia cristiana, Dios es fiel, tengamos claridad de qué significa verdaderamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para eso, una vez más, ponemos al apóstol Pablo. Lo vemos que él está encadenado a un soldado de la guardia pretoriana. Las 24 horas del día, el apóstol Pablo está privado de su libertad, calumniado por falsos hermanos y esperando incluso un juicio imperial, que bien podría terminar con su propia decapitación. Ahí dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo ha conocido el hambre, ha conocido los naufragios, las traiciones y las marcas de los azotes en su propia espalda. Por lo tanto, la declaración que estamos a punto de estudiar, hermanos, no es optimismo ciego de un hombre al que la vida le sonríe y que todo va viento en popa. No. Esta es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la convicción inquebrantable. Repita conmigo, diga: es la convicción inquebrantable de un hombre quebrantado, pero sostenido por el Dios soberano. Así que hoy descubriremos que el todo lo puedo no es una fórmula para evadir el sufrimiento o erradicar los problemas, sino es la revelación del secreto divino para mantenernos firmes, hermanos, gozosos e intactos cuando el mundo entero a nuestro alrededor se está desmoronando y cayendo a pedazos. ¿O acaso eso no estamos viendo nosotros en nuestras vidas y en nuestros días? La sociedad se cae a pedazos. La economía se cae a pedazos. La estabilidad, la seguridad se cae a pedazos. Vemos cómo se expande la corrupción en nuestro país. Y es ahí cuando nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veamos el primer punto: el misterio del contentamiento en la escasez. Le repito, aquí hay algo importante: el misterio del contentamiento en la escasez. Para nosotros poder desenterrar la riqueza del versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amados, es prácticamente obligatorio leer los 2 versos anteriores. Pablo, ¿qué dice? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener hambre, sé padecer necesidad. No sé si usted se da cuenta, pero aquí la palabra que el apóstol Pablo utiliza en el griego original para contentamiento, como siempre son palabras un poco extrañas, es autocarques. ¿Qué significa? Debemos entender que esta palabra contentamiento o autocarques en griego, en el contexto de la filosofía de la época, especialmente entre los estoicos, usaban esta palabra. Autocarques, ¿qué era? Para los estoicos era la virtud de la autosuficiencia absoluta. Cuando usted lee acerca de pensadores estoicos, casi siempre lo que predomina es la autosuficiencia absoluta. Bueno, la filosofía estoica enseñaba entonces que el hombre perfecto era aquel que lograba insensibilizarse ante el dolor, lograba insensibilizarse de tal manera que se convertía en una persona tan dura y autónoma que no necesitaba de nada ni de nadie para ser feliz. Mire, eso pensaba la mente griega, la filosofía estoica.
autocarques. Ahora el apóstol Pablo cuando dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a autocarques, pues he aprendido a contentarme. El apóstol Pablo toma este término secular y le da un giro teológico radical, hermanos. Él dice, yo encontré la verdadera autocarques, pero no porque yo sea lo suficientemente duro, autosuficiente. No, dice, yo encontré el verdadero contentamiento, no porque yo sea autosuficiente, sino porque Cristo es suficiente en mi vida y por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su contentamiento no es apatía ni conformismo, no es una resignación pasiva ante la miseria, no, contentamiento es la certeza absoluta de que su valor, su identidad y su gozo no están determinados por los bienes que posee, por la comida que hay en su mesa o por las comodidades de su habitación. No, Pablo aprendió a ver la escasez no como un castigo de Dios. Por favor, a todos esos predicadores de la prosperidad, por favor, como quisiera que escuchen este mensaje. El mismo apóstol Pablo aprendió a ver la escasez no como un castigo de Dios o una señal de fracaso espiritual. El apóstol Pablo, ¿cómo veía la escasez? Como un escenario donde la provisión y el carácter del Señor se manifiestan con mayor claridad, con mayor nitidez. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana amada, es momento de evaluar en qué descansa tu estabilidad emocional. ¿En qué descansa tu estabilidad espiritual el día de hoy? Porque si tu paz se evapora cuando la cuenta bancaria baja, si tu fe se tambalea cuando los recursos son escasos, o si tu matrimonio se llena de amargura cuando hay que ajustar el cinturón porque tal vez ya no hay como antes, entonces estás siendo esclavo de las circunstancias. ¿Y cómo así esto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y soy esclavo de las circunstancias? ¿Cómo es esto de que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hágame el favor. Y no puedo estar contento en la escasez. Entendamos esto, el contentamiento no es un don espiritual que cae de pronto del cielo a alguien, ¿sí? El contentamiento es algo que viene y se produce de la noche a la mañana. No, Pablo dice textualmente, he aprendido. Diga conmigo, he aprendido. Una vez más, he aprendido a contentarme. Entonces, para tener contentamiento, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender. Eso significa que el contentamiento es una disciplina espiritual que se cultiva en el día a día. Se aprende, hermanos, cuando decides cerrar la boca a la queja, a abrirla para la acción de gracias. Se aprende cuando dejas de mirar lo que te falta. Ahí uno aprende a tener contentamiento. Cuando comienzas a contar las bendiciones que ya tienes. Por eso la escasez económica o la falta de recursos temporales no son un indicador de que Dios te ha abandonado. No te equivoques. La escasez muchas veces es la escuela secundaria de la fe. No entras a la universidad todavía, pero es la escuela secundaria de la fe, donde el Señor te enseña que puedes perderlo todo en la tierra, pero si lo tienes a Él, entonces en realidad no te falta absolutamente nada. Vamos con el segundo punto, el peligro de la abundancia. Por un lado es una realidad la escasez, pero ¿cuántas veces hemos considerado el peligro de la abundancia sin Cristo? Sin Cristo. Sorprendentemente, el apóstol Pablo dedica el mismo espacio a hablar de la riqueza que de la necesidad. Date cuenta, sé tener abundancia. Dice, estoy enseñado así para estar saciado como para tener abundancia.
Entonces, en nuestra mentalidad humana asumimos de forma automática que la escasez es el verdadero problema y que la abundancia es la solución. Así pensamos. Pensamos que la riqueza no requiere ningún esfuerzo espiritual ni preparación teológica. No, a la riqueza solo hay que disfrutarla. ¿No ves que está siendo bendecido? Pero la perspectiva bíblica, mis amados, es radicalmente opuesta. Tanto la abundancia, el éxito, también suelen ser terrenos mucho más peligrosos, resbaladizos para el alma humana. Son más peligrosos que la misma escasez muchas veces. Y vamos a entender por qué. Porque cuando el ser humano lo tiene todo, cuando no le falta nada, cuando está saciado, el corazón del hombre tiende de forma natural a adormecerse, a acomodarse. Así que aparece el peligro de la autosuficiencia idólatra, el orgullo. Yo tengo esto, yo lo conseguí. Y se olvida el hombre de forma natural. Ese es el peligro cuando hay demasiado éxito, cuando hay abundancia, se olvida de Dios. Amados, considera por favor al rey Salomón. Y el rey Salomón lo advirtió con mucha claridad ahí en Proverbios cuando oró y dijo: no me des pobreza ni riqueza, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Por eso el apóstol Pablo dice que debió ser enseñado. O sea, tuvo que haber sido entrenado para manejar la abundancia. Amados, se requiere un poder sobrenatural para tener mucho dinero. Se requiere una habilidad especial. Se requiere una gracia espiritual, hermanos, para tener mucho dinero, para tener fama, incluso para tener salud, para tener éxito. Y aún así mantener un espíritu quebrantado. Tengo todo esto y sigo humilde y consciente de su total dependencia del Creador. Entonces, amados, apliquemos un poco a nuestras vidas. Este punto es un llamado de atención urgente para los tiempos de estabilidad. Si tú estás pasando por tiempos de estabilidad, gloria a Dios. Y disfrutas del beneficio del reconocimiento de otros, del éxito, y tienes una muy buena salud. Gloria a Dios. Y las finanzas te marcan saldos a favor. Y los negocios prosperan. Y tú dices: bueno, es que yo nunca me he sentido tan sano y es más, hasta mi familia camina en paz. Hermano querido, es precisamente cuando más de rodillas debes estar delante del Señor. No permitas que la bendición te aleje del dador de la bendición. Te repito, no permitas que las bendiciones te alejen del dador de las bendiciones. Por favor, el todo lo puedo en Cristo, aplicado a la abundancia, significa tener la fortaleza divina para negarse a uno mismo, para resistir la tentación de la soberbia, para negarte a poner tu confianza en las riquezas de este siglo, de este mundo, de este sistema, las cuales todas esas riquezas que podemos obtener son efímeras. La salud que tienes es efímera. La familia que tenemos es efímera. Las relaciones interpersonales son efímeras. Hoy sienten una cosa, mañana sienten otra cosa. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que si Dios te ha prosperado material o profesionalmente, uses esos recursos con manos abiertas, generosas, para la expansión de su reino. Si puedes ser de bendición para llevar alivio a un necesitado, gloria a Dios,
Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tanto en la escasez como en la abundancia, porque en la abundancia también he sido enseñado, dice Pablo, entendiendo que tú no eres ni yo el dueño de esos bienes, sino simplemente un administrador que un día tendrá que rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, amados hermanos, el verdadero éxito espiritual consiste en estar rodeado de abundancia material, pero que ninguna de esas cosas sea dueña de tu corazón. Te repito, el verdadero éxito espiritual consiste en que, aunque estás rodeado de bendiciones, de abundancia, ninguna de esas cosas sea dueña de tu corazón. Entonces, he aprendido a contentarme en la escasez y he sido enseñado en la abundancia. Ahora veamos esta primera palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veamos la anatomía del todo. Ahí nosotros vemos límites y realidad del texto. Todo. ¿Qué significa todo? Para comprender la magnitud de este pasaje, hermanos amados, que lo has dicho no sé cuántas veces, debemos tener la habilidad de diseccionar la palabra todo. En griego significa la palabra panta, como me oye, panta. Eso significa todo. En el lenguaje original, esta palabra denota totalidad dentro de una categoría específica. Panta, el panteísmo, todo es Dios, panta. La totalidad dentro de una categoría específica. Este todo no es una capacidad ilimitada, porque todo lo puedo en Cristo. Ese todo abarca incluso que yo puedo romper las leyes físicas. No. Es que ahí dice todo. No. O tratar de forzar la voluntad de Dios. No. El todo de Pablo no es un súper todo místico para lograr metas egoístas, alcanzar la autorrealización secular o evadir las consecuencias de malas decisiones. No, el todo debe ser interpretado estrictamente a la luz de la vida del apóstol Pablo. Abarca toda circunstancia, hermanos. Todo es toda circunstancia. Repita conmigo. Es toda circunstancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa toda fluctuación de la vida. Significa todo dolor, toda aflicción, toda persecución, todo momento de bonanza que se presente en este caminar de fe. Eso es todo. Significa que ese espectro completo de la experiencia humana, desde el llanto más amargo ahí en la soledad de una enfermedad, hasta la alegría de ver el fruto de tu trabajo, que todo está cubierto por la gracia de Dios. Desde las lágrimas hasta la risa, todo está cubierto por la gracia de Dios. Significa que ninguna situación extrema tiene el poder legal de destruir la fe del verdadero creyente. Significa que nada puede apartarlo de su propósito. Eso es todo. Su propósito que además es eterno. Eso es todo. Que nada puede separarlo del amor de Dios. El todo es el perímetro de protección divina, donde el creyente es capacitado para resistir y prevalecer. Por lo tanto, es imperativo, amados, desmantelar en nuestras mentes el falso evangelio de la comodidad y de la inmunidad al dolor. ¿Cómo así? ¿Cómo así otros hermanos en Cristo sufren y yo no? O sea, ¿cómo así otros enferman? ¿Cómo así a través de la historia? Todos los cristianos a través de la historia han muerto y yo me creo hasta inmortal. ¿Cómo así? Amados, la madurez espiritual comienza cuando dejamos de usar este versículo para exigirle a Dios
que nos libre de la tormenta, del dolor. Y comenzamos a usar este pasaje para pedirle que nos sostenga, más bien, en otras palabras, debemos usar este pasaje no tanto para que nos libre de la tormenta, sino para que nos sostenga firmes en medio de la tormenta. Es distinto. Por lo tanto, cuando recibas un diagnóstico médico devastador, que a todos nos ha pasado de alguna manera, cuando llores la pérdida de un ser querido, que a todos nos ha pasado, cuando la crisis golpee las puertas de tu casa, de tu hogar, o cuando experimentes la traición de quienes amabas, la promesa no ha fallado, hermano, no ha fallado. O sea, ese momento oscuro entra exactamente en la categoría del todo. Cuando hay una pérdida, ahí está, dentro del todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, no mires tu incapacidad humana para soportar el golpe. Mira la fidelidad de Dios que prometió estar contigo, pase lo que pase. Iglesia amada, estás capacitada para atravesar ese valle de sombra de muerte, pero con la cabeza en alto. Y no porque el dolor no te duela, no, sino porque la presencia del Señor te sostiene y Él garantiza que la prueba no te va a destruir, sino que te va a purificar, te va a permitir madurar. Veamos otro punto, la fuente exclusiva, la unión en Cristo. La unión en Cristo. ¿Cuál es el motor teológico y la columna vertebral de todo este pasaje, mis amados? Y reside en una pequeña frase, pero importante. Dice, todo lo puedo, dice, en Cristo. ¿Quieres repetir conmigo? En Cristo. Esto es importante. Esta es la frase favorita, es más, del apóstol Pablo en todas sus epístolas. Si usted se da cuenta, él la repite, en Cristo, docenas de veces, hermanos, y representa el corazón de su teología en el Nuevo Testamento. En Cristo, en Cristo. Pablo no nos está apuntando hacia una fuerza mística, abstracta, supersticiosa, que raya más bien en la brujería, en el ocultismo. No, es en Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. No todo lo puedo en una energía que está ahí en el universo. No, en la Pachamama. No, todo lo puedo en Cristo. Ni siquiera es todo lo puedo porque yo tengo un pensamiento positivo y yo lo declaro. No, es en Cristo. Él nos está hablando de una unión orgánica, legal y vital. El pensamiento bíblico, estar en Cristo, significa que la vida del creyente está injertada en la vida del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? De la misma manera que el apóstol Juan describe, ahí en Juan 15, no sé si usted recuerda, que dice que la relación que hay entre el pámpano y la vid. El pámpano no tiene vida propia. No produce savia por su cuenta. No puede fabricar un solo fruto de forma independiente. Su existencia entera depende del flujo continuo de vida que viene de la raíz misma, en Cristo. Por lo tanto, la fortaleza de Pablo no es una cualidad inherente a su personalidad, no. No es que él fuera un hombre más fuerte o valiente que el resto. Más bien su fuerza es el resultado directo. O dicho de otra manera, es el desbordamiento natural de su comunión íntima con Cristo. Por eso todo lo puedo en Cristo. Es esa comunión íntima diaria, permanente, en Cristo, con su Salvador. Fuera de Cristo, el todo lo puedo se convierte en una peligrosa arrogancia. Si usted le quita en Cristo, tengamos mucho cuidado, hermanos. Pero en cambio, dentro de Cristo se convierte en una verdad absoluta.
Y esto nos obliga, hermanos, a realizar un examen profundo de nuestra vida devocional. Muchos cristianos viven en un estado constante de fatiga, lo prediqué el día domingo, fatiga espiritual, fatiga emocional, porque intentan lidiar con el estrés del trabajo, los desafíos de la crianza de los hijos, las batallas contra el pecado, las presiones de la vida moderna, y dependen únicamente de sus propios recursos humanos, o dependen de su carisma o de su fuerza de voluntad. La fuerza divina, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza divina no funciona como una batería que se recarga ahí rapidito el día domingo, mientras o sintonizo o voy a la iglesia, para que con esa batería cargada me dure toda la semana. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es un flujo continuo, fresco, diario, que se recibe únicamente en el lugar secreto. Ahí cuando estás meditando, cuando estás orando, cuando te pones de rodillas, ahí cuando te quebrantas, cuando estás leyendo a solas la palabra de Dios. Es en ese momento la rendición total de tu voluntad a la voluntad del Señor. No cada semana. Y peor aquellos que se congregan. Dios mío. Una vez al mes, no sé. Por lo tanto, si te sientes seco, si te sientes frustrado o a punto de rendirte, detente y examina tu conexión con la vid. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que volver a la fuente correcta. Podemos decirle: Padre, yo no puedo con esta carga, mis fuerzas se han terminado, pero reconozco que estoy en ti. Que fluya tu vida, porque es en Cristo, que fluya tu vida y tu poder a través de mí en este día. Y por último, para terminar, el poder de la fortaleza interna. El poder de la fortaleza interna, porque dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con esto termino. Para poder cerrar la estructura de este pasaje, debemos detenernos en el verbo final, que dice que me fortalece. ¿Quiere repetir conmigo? El texto original griego, el apóstol Pablo utiliza solo una palabra. Esto que decimos que me fortalece era una palabra compuesta. En griego es endínamo. ¿Quiere decir eso? Suena raro, ¿no? Endínamo. Eso es que me fortalece. Endínamo. Es la combinación de la preposición en, que significa dentro, en, y el verbo dínamo, infundir poder, de donde proviene nuestra palabra dinamita, endínamo. Literalmente Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo, quien inyecta una dosis de poder dinámico dentro de mi ser. Eso dice. Y esto nos revela, amados hermanos, un principio fundamental sobre cómo opera Dios. Vamos a ir terminando, pero quiero que ponga atención a esto. Creo yo, de verdad, hermanos, creo que esto es vital. Con frecuencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con frecuencia, la respuesta del Señor a nuestras oraciones no consiste en alterar realidad externa, ni en derribar muros externos, no, ni en quitar mágicamente el problema, no. El método que Dios suele usar es mucho más profundo. Él prefiere trabajar en la anatomía del hombre interior, en tu corazón, en tu espíritu, y entonces Dios inyecta una fuerza sobrenatural de resistencia. Dios inyecta una dosis especial de paz en tu corazón que desafía la lógica humana. Dios te inyecta una dosis especial de valentía inquebrantable. Y lo hace directamente en el espíritu del creyente. O sea, Dios muchas veces no cambia el problema, no cambia la carga. Más bien, ¿qué hace?
te fortalece la espalda, te da fuerzas para seguir adelante. Y es así como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para que desaparezcan problemas, es para que podamos caminar con firmeza, sin quebrarnos, sin rompernos. Y esto cambia radicalmente la dirección de tus oraciones. Si hemos entendido el mensaje de este versículo, va a cambiar radicalmente la dirección de tus oraciones. A partir del día de hoy, si es que abrazas esta palabra, deja de gastar toda tu energía espiritual pidiéndole a Dios únicamente. Elimina la prueba, quita el problema, quita, Señor, ese trabajo difícil, cambia a las personas que me rodean, líbrame de estas presiones, quita esto o aquello. No, empieza a pedirle el poder del endínamo. Endínamo. Fuerza interna. Capacitación dentro del alma. Y cuando sientas que tus fuerzas humanas han tocado fondo, que el agotamiento mental te susurra, que quieres tirar la toalla y que ya no puedes dar un paso más en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu salud, haz una pausa y confiesa la verdad de la Escritura. Declara en fe que cuando eres débil en tus propias capacidades es cuando el poder de Dios se perfecciona y se hace visible en ti. El mundo se va a quedar atónito, no va a entender lo que te está pasando. ¿Pero cómo?, se va a preguntar. De manera inexplicable, ¿qué hace esta persona? Sigue sonriendo, sigue adorando, sigue sirviendo en medio del desierto, se sigue congregando, sigue creciendo en la palabra, demostrando más bien resistencia. Resistencia que no es de origen humano, sino divino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para concluir, amados hermanos y hermanas, hemos recorrido el trasfondo, la exégesis, el texto, el contexto de Filipenses 4:13, un solo versículo. Pero yo sí quisiera que a partir del día de hoy nos despidamos de esa lectura superficial, egoísta e infantil de este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que a partir de este día, digamos, hemos descubierto que este pasaje no es un amuleto de la suerte para el éxito terrenal. Este pasaje es la gloriosa declaración de independencia del Hijo de Dios frente a los vaivenes de este mundo, a las vicisitudes de este mundo, a los desafíos de este mundo. Es una declaración de independencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta verdad nos libera por completo del temor al futuro. Nos arranca la ansiedad del mañana, porque desvía nuestra mirada de nuestras obvias limitaciones humanas y clava firmemente la suficiencia inagotable de Jesucristo. Por lo tanto, ya no importa si en los meses venideros se trae abundancia, saciedad, o si en los meses venideros tenemos que pasar por ese valle de la escasez, del dolor, de la necesidad. Ya no importa. ¿Por qué? Porque tu estabilidad emocional, tu gozo espiritual y tu salvación eterna no depende de lo que te rodea, sino de quien te habita a ti, en Cristo. No eres fuerte por lo que tienes, por lo que sabes, por tus títulos, por tus capacidades intelectuales. Eres fuerte únicamente porque el león de la tribu de Judá, aquel que venció la muerte y al pecado, está injertado en ti y camina a tu lado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, iglesia, levanta tu mirada, sacúdete del desánimo. Y si tienes que salir por la puerta de tu casa, de tu trabajo, hazlo con la frente en alto. Puedes hacer frente a todo lo que la vida te presente. ¿Por qué? Porque la fuente de tu fortaleza es invencible. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos. Señor, Dios Todopoderoso,
Nos postramos ante la majestad de tu presencia y la soberanía eterna de tu bendita palabra. Levante su mano. Te pedimos perdón con un corazón contrito por las veces en que hemos intentado edificar nuestras vidas sobre esa arena movediza de nuestra propia fuerza, de nuestros recursos humanos o del control aparente de las circunstancias. Oramos de manera específica por cada hermano, por cada hermana que haya llegado a sintonizar este programa con un espíritu quebrantado, sintiéndose tal vez en la más absoluta escasez emocional, física o financiera. Padre, que en este mismo instante tu Espíritu Santo infunda el poder divino del endínamo. Asimismo te pedimos por aquellos que hoy caminan en temporadas de abundancia, de bendición espiritual, que gozan de salud. Guarda también sus corazones del veneno del orgullo y del engaño de la autosuficiencia. Manténnos, Señor, a todos como una sola iglesia, unidos de forma vital a la vid verdadera que es Jesús. Termino esta transmisión, Señor, con la convicción inamovible de que no importa la tormenta, no importa la situación, en ti estamos seguros. Nos abrazamos con fe a tu promesa y declaramos al unísono: todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, en el nombre bendito y glorioso de nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.